En la tierra mágica donde los cuentos antiguos resuenan a través de los siglos, acaba de desarrollarse un evento alucinante que deja al mundo entero asombrado. Ubicado en el corazón de Israel, un lugar venerado por muchos por su profundo significado histórico y espiritual, ha estallado una cadena de acontecimientos que han creado una tormenta que repercute en las creencias de la gente a lo largo y ancho del mundo. Estos acontecimientos han dejado un rastro de asombro que se abre paso a través de los corazones y las mentes de aquellos que aprecian sus creencias. Pero, ¿qué son exactamente estos misteriosos acontecimientos y qué significan para el futuro de la humanidad? Únase a nosotros mientras descubrimos lo que acaba de suceder en Israel que sorprendió al mundo entero. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. La historia de Israel en el corazón del Medio Oriente, oficialmente reconocido como el Estado de Israel, un país que atrae con su cautivador encanto, está rodeada por el Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al suroeste y el mar Mediterráneo al oeste. La historia de Israel se desarrolla con una narrativa tejida a partir de hilos de una rica historia y un tapiz cultural diverso. Todo comenzó con la notable obediencia de un individuo. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos a Abraham, un hombre de 75 años que respondió al llamado divino de aventurarse lejos de su tierra natal. Junto con su esposa Sara y su sobrino Lot, se embarcaron en un arduo viaje a la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, la tierra prometida, recibieron la noticia de que ese territorio estaba destinado para ellos y sus descendientes. Sin embargo, es crucial reconocer que Canaán ya estaba habitada por diversas tribus cananeas como los hititas, amorreos, heveos, jebuseos, parásitos y gurgaseos, mencionados con frecuencia en el Antiguo Testamento. Los cananeos, un grupo multifacético con culturas, idiomas y actividades económicas distintas, prosperaron en la agricultura y el comercio. Sus prácticas religiosas pintaron un cuadro vibrante de politeísmo, ilustrando el diverso tapiz de sus creencias. Si bien la fecha exacta de la llegada de Abraham a Canaán sigue sin especificarse en los textos bíblicos, en general se cree que ocurrió a principios del segundo milenio antes de Cristo. La relación entre Abraham y los cananeos fue compleja, marcada por momentos tanto de hospitalidad como de tensión. Algunos pasajes describen a los cananeos como anfitriones acogedores de Abraham y su familia, mientras que otros los presentan desde una perspectiva más antagónica. A pesar de los desafíos que enfrentaron, Abraham y su familia perseveraron y finalmente establecieron su presencia en la cautivadora tierra de Canaán. La notable y sagrada tierra de Israel tiene un profundo significado histórico, cultural y religioso, especialmente para las tres principales religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. A lo largo de los siglos, esta región ha sido cuna de civilización, testigo del ascenso y caída de numerosos imperios y culturas. Desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los asirios, babilonios y persas, cada civilización ha dejado una huella duradera en el paisaje. Alrededor del año 1000 a.C., durante la era conocida como la Monarquía Unida, las tribus israelitas se unieron bajo el rey Saúl. Después de él, el rey David estableció Jerusalén como capital y el rey Salomón construyó el primer templo en el venerado Monte del Templo. Este templo se convirtió en un lugar fundamental para el culto, encarnando la alianza entre Dios y el pueblo judío a través de rituales de sacrificio. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en regiones del norte y del sur. Los asirios conquistaron el reino norteño de Israel en 722 a.C., lo que provocó el exilio de muchos habitantes. Posteriormente, los babilonios conquistaron el reino sureño de Judá en 586 a.C., lo que provocó la destrucción del primer templo y el exilio babilónico de muchos judaítas. Tras la caída del imperio babilónico en manos de los persas, Ciro el Grande emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar y reconstruir su templo. Esto marcó el inicio del período del Segundo Templo, durante el cual se erigió el Segundo Templo en Jerusalén. En el siglo I después de Cristo, el cristianismo surgió en la región y Jesús de Nazaret, una figura central del cristianismo, vivió y predicó allí. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, durante la guerra judío-romana, los romanos destruyeron el Segundo Templo. El entrelazamiento de acontecimientos históricos, textos religiosos y evidencia arqueológica en el antiguo Israel ha moldeado profundamente la identidad cultural, religiosa e histórica del pueblo judío.
dejando un impacto duradero en el mundo en general. La inmigración judía a Palestina en las décadas de 1920 y 1930 fue un movimiento significativo que se desarrolló cuando el pueblo judío buscó seguridad del antisemitismo y la persecución en Europa al emigrar a Palestina. Esta migración, conocida como Aliyá, no solo alteró la composición de la población de Palestina, sino que también aumentó las tensiones con los residentes árabes. Motivados por los objetivos del movimiento sionista, estos inmigrantes adquirieron tierras de terratenientes árabes y establecieron asentamientos agrícolas llamados kibutzim y moshavim. Estos asentamientos tenían como objetivo formar comunidades judías independientes y desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura y las instituciones judías. Sin embargo, la creciente afluencia de inmigrantes judíos y el establecimiento de estos asentamientos generaron preocupación entre la población árabe. Los líderes y comunidades árabes estaban ansiosos por perder sus tierras, sus derechos políticos y su identidad nacional. Vieron la inmigración judía como una amenaza a su cultura, a sus sueños de autodeterminación y a su forma de vida en general. Este miedo provocó violentos enfrentamientos entre las comunidades judía y árabe. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, jefe de la agencia judía y futuro primer ministro de Israel, hizo una proclamación histórica. La Declaración de Independencia de Israel, este documento crucial, anunció oficialmente la formación del Estado de Israel. Ben-Gurión destacó los profundos vínculos históricos entre el pueblo judío y la tierra de Palestina, enfatizando la necesidad de una patria donde los judíos pudieran vivir libremente y con seguridad. La declaración reconoció el sufrimiento y la persecución sufridos por los judíos a lo largo de la historia, particularmente durante el Holocausto. Subrayando la necesidad imperiosa de un Estado judío, expresó su gratitud por el reconocimiento y el apoyo internacionales recibidos, haciendo referencia a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 20 de noviembre de 1940. Un avance rápido de 76 años, la partición de Palestina en estados judíos y árabes separados es un acontecimiento fundamental en la historia reciente de Israel que dejó al mundo asombrado. Sin embargo, es crucial profundizar en el profundo significado de Jerusalén para comprender verdaderamente el contexto de estos acontecimientos. Importancia de Jerusalén. Jerusalén, situada en la región del Mediterráneo Oriental, no solo es antigua, sino que también rebosa de una historia cautivadora y un profundo significado. Durante miles de años, ha sido un centro de importancia religiosa, política y cultural, lo que lo convierte en un lugar especial en la tierra. La historia de la ciudad está estrechamente entrelazada con las principales religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo, convirtiéndola en un espacio sagrado apreciado por los seguidores de estas religiones. En el ámbito del judaísmo, Jerusalén se erige como la ciudad más sagrada y la capital eterna del pueblo judío. Su importancia va más allá de ser mencionada frecuentemente en la Biblia hebrea. Jerusalén está íntimamente conectada con el primer y segundo templo, que tenían suma importancia en el culto judío. Estos templos eran venerados como lugares sagrados donde se creía que habitaba la presencia de Dios. El muro occidental, un vestigio simbólico del segundo templo, tiene un inmenso significado religioso para los judíos de todo el mundo. Sirve como lugar de oración y peregrinación, vinculando a los creyentes con la rica historia del culto judío. Además, Jerusalén es venerada por ser el lugar donde se desarrolló la ofrenda de Isaac a Dios por parte de Abraham, un testimonio duradero de devoción y sacrificio inquebrantables. El cristianismo también considera a Jerusalén como una ciudad santa debido a su estrecha asociación con Jesucristo. La vida de Jesús estuvo estrechamente ligada a Jerusalén, ya que fue testigo de acontecimientos fundamentales como su crucifixión, resurrección y ascensión. La Iglesia del Santo Sepulcro, ampliamente reconocida como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, es un testimonio tangible de estos importantes acontecimientos. Otros lugares cristianos preciados en Jerusalén incluyen la Vía Dolorosa, que se cree que es el camino que Jesús recorrió mientras cargaba la cruz, el jardín de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto, y el Monte de los Olivos, desde donde se dice que ascendió al cielo. El cautivador encanto de Jerusalén se extiende a lo largo y ancho, atrayendo a peregrinos cristianos que encuentran un profundo significado espiritual en sus santos lugares. Para seguidores de la fe cristiana,
Estos lugares en Jerusalén no son solo destinos, son viajes profundos del alma. De manera similar, el Islam tiene en alta estima a Jerusalén, con especial atención al lugar sagrado conocido como Al-Haram al-Sharif, o el Santuario Noble. Este lugar sagrado abarca dos monumentos destacados, la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Según la tradición islámica, la Cúpula de la Roca marca el lugar exacto donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el extraordinario viaje nocturno conocido como Al-Isra wal-Maraj. Dentro del noble santuario, la Mezquita de Al-Aqsa ocupa un lugar especial. Se considera un lugar de encuentro único, donde el profeta Mahoma dirigió a todos los demás profetas de Alá en oración. Clasificada como la tercera mezquita más sagrada del Islam, después de la Masjid al-Haram en la Meca y la Mezquita del Profeta en Medina, la Mezquita de Al-Aqsa es un santuario venerado por los musulmanes de todo el mundo. Estos sitios revelados en Jerusalén no son solo hitos históricos, tienen un inmenso significado religioso para los musulmanes de todo el mundo, añadiendo una capa de profundidad espiritual a la ciudad que resuena a través del tiempo y la distancia. Jerusalén es una ciudad de profunda importancia para tres grandes religiones, pero también soporta el peso de persistentes tensiones religiosas y políticas. La intrincada interacción entre el patrimonio religioso y las realidades actuales es vívidamente evidente en la ciudad. Los judíos, por ejemplo, han enfrentado dificultades para conseguir un espacio para el culto desde la destrucción del primer y segundo templo. El culto en templos y sinagogas ha sido durante mucho tiempo un aspecto central de la tradición judía, lo que impulsó la idea de construir el tercer templo como sucesor de sus predecesores y en cumplimiento de la profecía. Sin embargo, la actualización de esta propuesta ha resultado ser mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Las complejidades que rodean a Jerusalén subrayan el delicado equilibrio entre las creencias religiosas, el significado histórico y los aspectos prácticos del mundo moderno. La ciudad sirve como un conmovedor recordatorio de que la búsqueda de la paz, el entendimiento y la coexistencia exige una navegación cuidadosa de las dinámicas multifacéticas en juego. Jerusalén persiste como un espacio donde la fe, la historia y las aspiraciones se cruzan, lo que invita al diálogo continuo y a esfuerzos concertados para descubrir puntos en común entre diversas perspectivas religiosas y culturales. Es una ciudad dinámica, viva, con el desafío y la oportunidad de fomentar la unidad en medio del rico tejido de creencias e historias que convergen dentro de sus muros. Jerusalén, con su rico tejido de devoción religiosa, conflictos históricos y aspiraciones de autogobierno, ha sido un punto focal que resuena a través de los siglos. Su naturaleza intrincada y multifacética, caracterizada por reivindicaciones superpuestas arraigadas en la religión y la historia, ha provocado tensiones y desacuerdos entre diversas facciones religiosas y políticas a lo largo del tiempo. Jerusalén ha sido testigo del flujo y reflujo de innumerables imperios y civilizaciones, cada una de ellas dejando una huella imborrable en el paisaje de la ciudad, desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos y más. Jerusalén ha sido un premio codiciado por los conquistadores y un centro vibrante de intercambio religioso y cultural. En la actualidad, Jerusalén es una ciudad marcada por divisiones religiosas y políticas. La ciudad vieja, adornada con sus lugares sagrados y calles sinuosas, pinta un vívido mosaico de diferentes religiones que coexisten dentro de su reducido espacio. El conflicto palestino-israelí añade otra capa de complejidad a la importancia de Jerusalén. Mientras tanto, israelíes como palestinos afirman su reclamo de la ciudad como su capital y luchan por la soberanía sobre sus territorios, el estatus de Jerusalén sigue siendo una cuestión polémica que arroja una larga sombra sobre las negociaciones de paz y la diplomacia internacional. El diálogo en curso busca desentrañar las complejidades y encontrar un terreno común que respete las diversas narrativas y aspiraciones entretejidas en el tejido de esta antigua e histórica ciudad. La construcción del tercer templo tiene una inmensa importancia para la comunidad judía. Esta estructura sagrada está profundamente entrelazada con el rico tapiz de la historia, la espiritualidad y las creencias fundamentales que forman la base de la fe judía. Profundizando en la antigua Jerusalén, el primer y segundo templo trascienden meras maravillas arquitectónicas. Se erigen como el corazón palpitante del culto judío y la morada de lo divino según lo dictan la tradición y las escrituras judías. En el contexto histórico, los dos templos iniciales tomaron forma en Jerusalén, en el venerado Monte del Templo.
Al funcionar como centro de adoración, se creía que estos templos albergaban la presencia misma de Dios en la tierra. Desafortunadamente, ambas estructuras desaparecieron. El primer templo sucumbió a los babilonios en 586 a.C. y el segundo fue presa de los romanos en 70 después de Cristo. La ausencia del templo se convirtió en un tema conmovedor en la memoria colectiva judía, dejando un vacío que despertó el anhelo de su restauración. Para los judíos, la perspectiva de reconstruir el tercer templo es sinónimo de resurgimiento de su núcleo espiritual y de restablecimiento de antiguas prácticas religiosas. Este esfuerzo no es simplemente un proyecto de construcción, simboliza un paso profundo hacia la era mesiánica, una época utópica caracterizada por la paz, la justicia y la redención definitiva del pueblo judío. Central para la creencia judía es la convicción de que el templo sirve como morada de Shayina, la manifestación terrenal de la presencia de Dios, particularmente dentro de la cámara más interna conocida como el lugar santísimo. La reconstrucción del tercer templo se convierte en una aspiración espiritual, un deseo ferviente de reavivar la conexión íntima entre Dios y el pueblo judío, permitiéndoles disfrutar una vez más de la presencia divina. La importancia del tercer templo está intrincadamente entrelazada con la llegada del Mesías, una figura influyente en la teología judía. Según la tradición, el Mesías está destinado a restaurar el templo, marcando el comienzo de una era de paz incomparable, una visión que añade profundas capas de significado al esfuerzo en curso de reconstruir este edificio sagrado. La construcción del tercer templo y la reconstrucción del templo representan un paso crucial para hacer realidad las profecías mesiánicas, un faro de esperanza, redención y la reunión definitiva entre Dios y la humanidad. La Biblia profundiza en los intrincados asuntos relacionados con el monte del templo y la reconstrucción de este lugar sagrado. Entre las profecías notables que se refieren al monte del templo, se encuentra una que se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 40, versículo 48. En esta visión profética, el perspicaz Ezequiel pinta un cuadro vívido de un futuro templo y sus recintos circundantes. Su descripción profundiza en los detalles esenciales, desentrañando las dimensiones, la distribución y los diversos rituales que se desarrollarán dentro de esta magnífica estructura. Es como si Ezequiel estuviera ofreciendo un gran recorrido por lo que está por venir. En las conmovedoras palabras de Ezequiel 40, versículo 7, Dios mismo hace una declaración proclamando al Hijo del Hombre: «Este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies. Aquí es donde habitaré entre los israelitas para siempre». La resonancia de estas palabras resuena con profundo significado, subrayando la promesa divina de una presencia perpetua entre los israelitas. Es como si Dios estuviera trazando no solo una estructura física, sino también un hogar espiritual, un lugar donde lo divino y lo humano se cruzan en eterna armonía. Descubrir otra profecía cautivadora nos lleva al libro de Daniel. Específicamente, en Daniel 9, versículo 27, la Escritura desarrolla una narrativa profunda, afirmando que confirmará un pacto con muchos por unos 7. A la mitad de los 7 pondrá fin a los sacrificios de ofrenda, y en el templo levantará una abominación desoladora hasta que el fin que está decretado sea derramado sobre él. Algunos intérpretes ven este versículo como una señal que apunta hacia la construcción de un futuro templo. ¿Por qué? Porque menciona la suspensión de los sacrificios y la introducción de una abominación dentro del recinto sagrado del templo. Estas antiguas profecías, entretejidas en la narrativa del monte del templo, han fascinado a los creyentes durante siglos. La perspectiva de su reconstrucción y restauración continúa encendiendo la fe y la esperanza entre quienes esperan fervientemente el cumplimiento de estas promesas divinas. Más allá de su significado espiritual, el templo fue un epicentro cultural y religioso, el corazón mismo del culto judío. Era un espacio sagrado donde se desarrollaban rituales y sacrificios, y la perspectiva de reconstruir el templo se convirtió en un símbolo de renacimiento, un resurgimiento de prácticas ancestrales y la legítima observancia de las tradiciones religiosas judías. La anticipación que rodea la reconstrucción del templo trasciende el tiempo, inspirando una profunda conexión entre el pasado, el presente y el futuro esperanzador de un espacio sagrado restaurado. El tercer templo presagia el posible resurgimiento del sistema de sacrificios y varios otros rituales del templo, presentando una oportunidad para la plena expresión de la fe judía.
Más allá de los aspectos funcionales, el templo sirve como un poderoso símbolo de la identidad judía, un testimonio vivo de la fuerza y resistencia duraderas del pueblo judío a lo largo de los anales de la historia. Reconstruirlo trasciende la mera construcción. El tercer templo, cuando se contempla, no se trata solo de piedras y argamasa que se unen, encapsula la esencia misma de la espiritualidad judía, un epicentro espiritual que palpita con la promesa de redención. Significa una conexión eterna, un hilo divino que se teje a través del tiempo, uniendo a Dios con su pueblo elegido. El tercer templo es una narrativa viva que se extiende más allá de la estructura física. Encarna las esperanzas, los sueños y la fe inquebrantable de la comunidad judía, creando un puente atemporal que se extiende a través de generaciones. Embarcarse en la construcción de un nuevo templo en Israel es un esfuerzo monumental lleno de desafíos intrincados que combinan complejidades prácticas e ideológicas. En el corazón de esta ambiciosa empresa se encuentra la profunda importancia histórica y religiosa del sitio designado para el tercer templo, el venerado monte del templo conocido como Haram al-Sharif. En la tradición islámica, este terreno alberga la mezquita sagrada de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, lo que lo convierte en uno de los lugares religiosos más debatidos a nivel mundial. Elegir la ubicación adecuada para el templo es un proceso meticuloso, considerando factores como la accesibilidad, el simbolismo y el entorno circundante. No se trata solo de encontrar un lugar, sino de seleccionar un lugar que irradie reverencia y tranquilidad, fomentando una profunda conexión espiritual entre los devotos y lo divino. Una vez identificada la ubicación ideal, el siguiente obstáculo consiste en obtener los permisos y aprobaciones necesarios. Los templos enfrentan diversos requisitos regulatorios y de zonificación, cuya navegación puede ser un proceso complejo y que requiere mucho tiempo. El equipo del proyecto debe trabajar mano a mano con las autoridades locales, garantizando que se cumplan todas las obligaciones legales y obteniendo las autorizaciones esenciales para seguir adelante con la construcción. Diseñar un nuevo templo es un arte en sí mismo y plantea un conjunto único de desafíos. El diseño arquitectónico es un reflejo de las creencias culturales y religiosas de la comunidad a la que sirve. Lograr un equilibrio entre tradición e innovación requiere una cuidadosa consideración y colaboración con líderes religiosos y arquitectos. El diseño debe encapsular la esencia misma de la fe y al mismo tiempo atender las necesidades prácticas de los fieles, ofreciendo un amplio espacio para rituales, meditación y reuniones comunitarias, al tiempo que incorpora elementos estéticos que evoquen asombro y devoción. Otro desafío formidable en esta monumental empresa es asegurar la financiación necesaria. Los templos dependen predominantemente de donaciones comunitarias, lo que hace que el proceso de recaudación del capital necesario sea una tarea desalentadora que exige planificación estratégica y participación de la comunidad. El aspecto financiero añade otra capa de complejidad a este proyecto multifacético, subrayando el intrincado viaje que implica hacer realidad un nuevo templo. El viaje para darle vida al nuevo templo implica un esfuerzo extenso y atractivo de recaudación de fondos por parte del equipo del proyecto. Llegan a personas, empresas y organizaciones filantrópicas, empleando una comunicación eficaz y habilidades persuasivas para transmitir la importancia del templo. El objetivo es inspirar a los donantes potenciales a contribuir generosamente a este proyecto significativo. Pasar a la fase de construcción revela una gran cantidad de desafíos. Los templos son estructuras intrincadas adornadas con tallas detalladas, mampostería compleja y ornamentación elaborada. Los artesanos cualificados son indispensables para dar vida a estos diseños, por lo que garantizar su disponibilidad y experiencia se convierte en una tarea fundamental. El templo debe estar diseñado para resistir factores ambientales como terremotos, condiciones climáticas extremas y desgaste natural. El equipo del proyecto colabora estrechamente con arquitectos e ingenieros estructurales, incorporando sólidos principios de ingeniería en el diseño para garantizar la longevidad y seguridad del templo. Una organización conocida como Sanedrín ha ganado considerable atención por sus iniciativas orientadas a facilitar la reconstrucción del templo. Esto subraya aún más los esfuerzos colectivos y la atención dedicada a esta monumental empresa. En su búsqueda por la reconstrucción del templo, se han arraigado diversas iniciativas, como el cultivo de granjas y bosques. Estos esfuerzos tienen como objetivo recrear las condiciones ambientales de la antigüedad,
reconociendo el profundo papel que desempeñan las plantas en los rituales del templo. Sin embargo, los debates en curso rodean la autoridad del Sanedrín, con preocupaciones persistentes sobre los posibles impactos ambientales y el delicado equilibrio de los ecosistemas. Los preparativos se extienden a la formación de los Kohanim, la clase sacerdotal de Jerusalén cuyo linaje se remonta a Aarón, hermano de Moisés, aunque actualmente no pueden realizar deberes tradicionales sin el templo. Los Kohanim mantienen un estatus venerado dentro de las comunidades judías y participan activamente en distintos roles durante las ceremonias religiosas. Un desafío fascinante reside en la producción de una novilla roja, crucial para los rituales de purificación. Dado que las novillas alazanas están extintas, el Sanedrín está explorando métodos innovadores, considerando la Angus roja como base fundamental para criar una novilla alazana pura. Varias novillas rojas han sido transportadas cuidadosamente a Israel y ahora se mantienen en un lugar no revelado hasta que maduren para uso ceremonial. El momento propuesto para la ceremonia de la novilla roja coincide con importantes festividades judías, lo que proporciona una vista directa de la ubicación del antiguo templo. La comunidad global se convierte en un actor fundamental en esta intrincada narrativa. El estatus de Jerusalén, incluido el monte del templo, siempre ha sido un tema delicado en la diplomacia internacional. Numerosas resoluciones y acuerdos, como los acuerdos de Oslo, han buscado abordar el estatus de Jerusalén y sus lugares sagrados. Emprender acciones unilaterales para construir un nuevo templo tendría repercusiones mucho más allá del impacto en la estabilidad regional y las relaciones internacionales, añadiendo complejidad a la saga. El contexto geopolítico más amplio exige consideración, especialmente en las relaciones de Israel con los países vecinos, particularmente con sus vecinos árabes. La construcción del tercer templo tiene el potencial de tener un impacto significativo en las relaciones en la región, posiblemente influyendo en los esfuerzos por la paz y las alianzas regionales. Es importante reconocer la presencia de grupos extremistas, ya que facciones dentro de diversos movimientos religiosos e ideológicos pueden intentar utilizar la construcción del tercer templo para promover sus agendas. Esta explotación podría aumentar las tensiones y la violencia en la región. Un obstáculo importante para lograr esta monumental tarea es la reciente escalada del conflicto en el Medio Oriente. El Cid de octubre de 2023 desencadenó un aumento de las hostilidades, que afectó especialmente a la Franja de Gaza. Los ataques israelíes contra Gaza han sido implacables, han durado 31 días y han provocado la trágica muerte de más de 10.000 personas, según informaron funcionarios de salud palestinos. Entre las víctimas se encuentran numerosos niños, y ni siquiera los hospitales se han librado de la violencia. La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias condenan enérgicamente las acciones de Israel debido a los continuos bombardeos de la Franja de Gaza y la consiguiente pérdida de vidas inocentes. Los llamados a un alto el fuego han resonado a nivel mundial, con protestas en varios países del Medio Oriente y más allá. Este giro inesperado de los acontecimientos ha impactado profundamente cualquier posible acuerdo con la comunidad musulmana con respecto a la reconstrucción del tercer templo. El conflicto no solo ha causado un inmenso sufrimiento humano, sino que también ha tensado las relaciones diplomáticas y ha profundizado las divisiones entre diferentes grupos religiosos y étnicos. Ha creado una atmósfera de desconfianza e ira, lo que dificulta encontrar puntos en común en cuestiones delicadas como la construcción de estructuras religiosas. Para superar este desafío, es fundamental abordar las causas subyacentes del conflicto. Será necesario trabajar hacia un acuerdo de paz integral y duradero. La reconstrucción del tercer templo exigirá negociaciones delicadas, medidas de fomento de la confianza y un compromiso genuino con la reconciliación por parte de todas las partes involucradas. El camino a seguir requiere navegar por realidades geopolíticas complejas, con un enfoque inquebrantable en fomentar el entendimiento y la paz en la región. En un giro sorprendente, sugieren que el conflicto en curso catalizó la tan esperada realización del edificio sagrado de Dios. El compromiso inquebrantable del Temple Institute, impulsado por una meticulosa preparación y el cumplimiento de los principios religiosos, revela una narrativa cautivadora mientras los ecos de la guerra resuenan. La visión del instituto trasciende el tumulto y presenta una propuesta audaz que tiene el potencial de remodelar el tejido mismo de la fe y la historia en la antigua ciudad de Jerusalén. A pesar de los intrincados desafíos,
Los mediadores internacionales han desempeñado papeles cruciales para facilitar el diálogo y las negociaciones entre Israel y los palestinos, abordando específicamente cuestiones relacionadas con el Monte del Templo y la posible construcción del Tercer Templo. Estados Unidos, que se ha convertido en el principal mediador, ha utilizado una amplia diplomacia itinerante para llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones, con éxitos notables, como la mediación de los acuerdos de Oslo en la década de 1990. Estados Unidos sentó las bases para discutir asuntos polémicos, incluido el estatus de sitios religiosos como el Monte del Templo. Jordania, con sus vínculos históricos y religiosos con el Monte del Templo, actúa como custodio de los lugares sagrados islámicos en Jerusalén. Aprovechando esta conexión, Jordania participa activamente en negociaciones para promover el diálogo y preservar el significado religioso del Monte del Templo. De manera similar, Egipto desempeña un importante papel mediador en la región. Los métodos de reconciliación han variado a lo largo de los años y un enfoque sugiere espacios religiosos compartidos. Inspirándose en ejemplos históricos como Hagia Sofía de Estambul, sus defensores proponen construir el Tercer Templo de una manera que se adapte al culto judío y musulmán, fomentando la coexistencia y el respeto mutuo. El diálogo y el compromiso interreligiosos también desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de reconciliación. Las iniciativas que reúnen a líderes religiosos, académicos y comunidades de diferentes tradiciones religiosas crean espacios para la comprensión, la empatía y el respeto. Estos diálogos permiten debates abiertos en los que se pueden compartir diversas perspectivas y descubrir puntos en común. En el conflicto actual, la urgencia del diálogo y las negociaciones pacíficas es primordial, especialmente cuando se abordan cuestiones delicadas como la construcción del Tercer Templo. El camino hacia la reconciliación es innegablemente complejo y requiere un delicado equilibrio de consideraciones religiosas, políticas y diplomáticas, junto con un fuerte compromiso para encontrar puntos en común y fomentar la coexistencia pacífica. ¿Cuándo piensas sobre estas situaciones tan delicadas? Háganos saber en los comentarios a continuación. Muchas gracias por ver, cuéntanos qué te pareció este video, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.